Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomel Laceras y hoy tendremos como invitado a Víctor Salmerón, periodista venezolano especializado en la fuente económica, y me acompañan hoy Alejandro Martínez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomi, un placer. Y Ronald Rodríguez. Hola Ronald. Hola Chomin, y me alegra mucho volver a tener a Alejandro por aquí con nosotros en conversaciones. Sí, precisamente con nuestro invitado de hoy, Víctor Salmerón, conversaremos sobre la situación y las perspectivas económicas de Venezuela en estos tiempos bastante convulsos que vive el vecino país. Bienvenido, Víctor. Hola, bueno, un placer estar en este espacio, Chom. Para iniciar, Víctor, esta conversación, nos gustaría que nos hagas de manera introductoria una breve radiografía del estado de la economía venezolana, ¿no? ¿Cuáles son sus principales indicadores? ¿En qué parámetros nos estamos moviendo? Y bueno, la economía venezolana sufrió una crisis muy fuerte, se redujo aproximadamente a- al 30% de lo que era. Para visualizar esto, era como una persona de 100 kilos y pasó a pesar 30 kilos. Luego, obviamente, ahí tocó fondo, el paciente tocó fondo, el gobierno de Maduro se salió del control de precios heredado de Chávez, del control de cambios, cesó las expropiaciones, puso a circular el dólar porque había una hiperinflación, eso hizo que ese paciente tocara fondo y comenzara levemente a tener algunas recuperaciones, ¿no? Claro, sobre esa base. Es como ese paciente de 30 kilos, si aumenta 10 kilos, pues llega porcentualmente, puede parecer un crecimiento alto, pero apenas llega a 40 kilos y sigue estando muy por debajo de los 100 kilos que tenía antes. Entonces, bueno, así llegamos a este momento donde hay algunos sectores que muestran algún crecimiento, algunas mejoras en las remuneraciones, aunque siguen siendo muy bajas. Y bueno, hay un problema fundamental ahora, que es un rebrote de la inflación y una crisis cambiaria muy severa. Víctor, yo quisiera preguntarte un poco por la dinámica de la industria venezolana. ¿Cómo está la industria? ¿Qué está produciendo Venezuela? ¿Cómo los venezolanos pueden acceder a bienes en el mercado venezolano? Y bueno, el sector industrial, ahí pues, tenemos algunos indicadores, porque hay que decir que algo que ocurre para hablar de la economía venezolana es que hay un apagón estadístico muy severo. El Banco Central no publica la inflación, no publica la balanza de pago, entonces no sabemos cuántas son las exportaciones ni cuántas son las importaciones, no hay cifras de desempleo. Tampoco hay cifra de finanzas públicas, del déficit fiscal, o sea, hay un total apagón estadístico que ha impuesto el gobierno de Maduro. Pero bueno, allí la industria privada hace sus propias estimaciones, entonces puedo hablarte de la industria del sector privado, que es importante en el país. Bueno, esa industria está funcionando a 48% de su capacidad, tiene problemas porque el gobierno ha tomado medidas para restringir el crédito, porque comentaba que hay un rebrote de la inflación, entonces trata de que haya menos dinero en la economía y por eso ha tomado medidas para que la banca pueda prestar muy poco del dinero que tiene en depósitos. Y entonces, bueno, es una industria que funciona más o menos a la mitad de su capacidad. Eso está muy por debajo de los porcentajes de la región, donde mínimo la industria suele utilizar más del 70% de su capacidad. Este, y además ha venido desacelerándose en este último tiempo. Ese era un sector que había comenzado a crecer lentamente, pero ya en este segundo trimestre solo creció 0,1% respecto al segundo trimestre del año pasado, lo cual es una señal muy clara de desaceleración en la economía, que si lo vemos, como les decía antes, que hay un rebrote de la inflación, pues si vemos esa desaceleración, al menos en esa área que es muy importante, yo creo que
nos habla de la posibilidad de un escenario de un muy bajo crecimiento o estancamiento con alta inflación, lo cual sería bastante preocupante, ¿no? Víctor, la economía venezolana de un tiempo para acá, digamos, ha de alguna manera ha incorporado, o el gobierno más bien, ha incorporado, digamos, el usufructo de minerales, del oro, de coltán, que salen de manera ilícita, y además también hay un tema de narcotráfico muy serio. Las estimaciones de cuál es el monto al que llega ese comercio son muy difíciles. Pero ¿tú crees que, digamos, esto que se está presentando ahora en el Caribe, si esta situación con barcos que están buscando monitorear el área y limitar el narcotráfico, si logra eso limitar el narcotráfico, ¿cuál crees tú que sería el impacto para la economía venezolana? Bueno, yo pienso que esas rentas, son capitalizadas por sectores, específicos, sectores de las Fuerzas Armadas, que es lo que se ha llamado el cartel de los soles, que en realidad no es como un cartel estructurado, pero son personas que pueden estar inmiscuidas en el narcotráfico. Yo creo que esas son rentas que las dominan grupos muy pequeños, muy específicos. O sea, no es que hay un ingreso de ese dinero al sector público. De hecho, lo que hemos visto, por ejemplo, es una gran escasez de dólares en la economía venezolana, y esa escasez de dólares ha hecho que haya una demanda de dólares que no hay cómo suplirla, y entonces ahí sí tenemos cifras específicas. Por ejemplo, un dólar comienzo de año valía 52 bolívares. En este momento vale 152 bolívares en el mercado cambiario oficial, es decir, la moneda se ha devaluado de una manera muy fuerte. Eso, como les decía, ha impulsado la inflación. No hay cifras del Banco Central porque eso forma parte del apagón estadístico, pero la estimación, por ejemplo, del programa de las Naciones Unidas, que hace estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que las publicó hasta mayo, pero luego cuando comenzaron a perseguir a economistas que fueron interrogados, etcétera, esas cifras también desaparecieron, pero se habla de una inflación de 120% en los primeros 6 meses del año, acumulada. Eso nos pone en una inflación de prácticamente mínimo 200% en este año. Y como te decía, la escasez de dólares es tal que el gobierno lo que ha comenzado a usar es criptomonedas para darle divisas a las empresas. Y es por donde se está moviendo ese mercado paralelo de divisas. Ahora se está como desplazando hacia el área de las criptomonedas. Mira, Víctor, recientemente, muy recientemente, los gobiernos de Colombia y de Venezuela firmaron una carta de intención para promover una zona económica binacional, ¿no? En la zona fronteriza entre ambos países. Este acuerdo fue recibido por lo demás con mucha algarabía por parte de los dos gobiernos, ¿no? Le dieron mucha importancia. ¿Qué impacto podría tener esto en la vida económica, bueno, de ambos países, pero particularmente de Venezuela? Bueno, la verdad, Chomi, es que si uno ve lo que ha sucedido en la balanza comercial entre Venezuela y Colombia, es un total desequilibrio. Y yo creo que eso no pasa porque haya una zona en la frontera, es decir, lo que está exportando Venezuela no va a aumentar porque se crea una zona binacional en la frontera. Como decía antes, el sector privado venezolano es muy pequeño, está exportando, son productos muy básicos: cacao, camarones, chocolate, ron. Tomemos en cuenta que a pesar del terrible momento que tiene PDVSA, que es la empresa petrolera del Estado, que está produciendo en este momento
Si tomamos por ciertas las cifras del gobierno, 1 millón de barriles, si vemos las fuentes secundarias, unos 900.000 barriles, bueno, eso es un tercio de lo que producía de petróleo Venezuela en el año 99, pero ese petróleo sigue aportando 9 de cada 10 dólares que ingresan a Venezuela, lo cual nos habla de un sector privado que exporta en realidad muy poco y que, como decía antes, tiene problemas de financiamiento por poco crédito, tiene una inflación muy alta, con lo cual sus costos son muy elevados. La inflación venezolana está muy por encima de la colombiana. Entonces, vemos que esas disparidades difícilmente se van a solucionar por crear una zona binacional económica que además todavía no se sabe realmente en qué sectores van a estar allí y además si esa frontera realmente la controlan los dos estados, porque sabemos que en esas fronteras hay presencia del ELN, de la FARC, de grupos delictivos. Entonces, yo creo que un primer punto sería que los dos estados realmente controlen la frontera para que luego se planteen una zona económica binacional que entonces tendría que comenzar a abordar pues, las tremendas disparidades económicas que hay ahorita entre Venezuela y Colombia. Víctor, yo quisiera preguntarte por un tema que a los colombianos nos aflige, pero no sé cómo sea en Venezuela. La economía colombiana es una economía que tiene demasiada informalidad, que un número importante de sus ciudadanos no trabajan en el sector formal, no aportan a salud, no aportan a pensión, sino que viven del día a día, de las ventas ambulantes, de trabajos accidentales, lo cual los deja por fuera de toda la lógica tributaria. ¿Cómo es la estructura económica de Venezuela? ¿Qué tanto se ha tenido que convertir el ciudadano venezolano hacia la economía informal? Porque sé de algunos colegas que teniendo trabajos en universidades han tenido que buscarse la vida haciendo otras labores porque lo que le da el salario no da para sobrevivir. Y bueno, eh, nuevamente, ¿no? No hay cifras oficiales. Hay estudios de la Universidad Católica Andrés Bello. El sector informal en realidad siempre ha estado en una proporción bastante alta, más o menos la mitad de las personas que trabajan en Venezuela están en el sector informal. Pero lo que hemos visto es un poco lo que tú mencionas, Ronald, que es que el deterioro de los salarios, sobre todo en el sector público, ha hecho que muchas personas tengan que tener 2 o 3 trabajos. Entonces, esas personas están en una empresa, pero han tenido que buscar alguna otra actividad. Tú puedes conseguir personas que tienen un empleo, pero también funcionan como Uber o venden cosas, hacen repostería, buscan cualquier tipo de emprendimiento para tratar de elevar sus ingresos. Y ciertamente ese sector que está en la parte informal de la economía es el que está más golpeado porque tiene, tiene un ingreso que históricamente ha estado muy por debajo del ingreso que tiene un trabajador en el sector privado. Aún así, las remuneraciones en el sector privado, como te decía, también son muy bajas. Si tomo las cifras del sector industrial en el segundo trimestre, en promedio, en la industria privada, un obrero tiene una remuneración de $240. Un profesional está entre $500 aproximadamente, 500 $600 en la gran empresa. Y los gerentes, que son muy pocos, porque no es que Venezuela está llena de grandes gerentes, pues llegan a $1.000. Son salarios que están muy por debajo de lo que suele suceder en la región. Y eso ocurre en un país donde, como decía antes, hay ahorita un rebrote de la inflación muy importante. Además, se ha dado una precarización del tema laboral porque te hablaba de ingresos, porque el salario como tal prácticamente se ha desvanecido. Son bonos que lo que mayoritariamente reciben los trabajadores. Entonces, esos bonos no tienen incidencia en pagos como vacaciones, utilidades, prestaciones,
si- sino que de esa manera, aumentando esos bonos, es que se ha venido aumentando esa remuneración, pero por eso se habla de remuneración y no de salario como tal. Víctor, desde el punto de vista político, el régimen que encabeza Maduro tiene una alianza, digamos, y una relación estrecha con gobiernos como el de Irán, Rusia, China, y en algún momento eso se ha visto digamos, en los productos de consumo en Venezuela, en una época con muchos productos turcos, etcétera. Eso ahora se ve en la economía. En una época también hubo muchos proyectos de vivienda, etcétera, con compañías chinas. ¿Cuál es el peso de eso? ¿Qué percepción tienes tú de esa presencia en estos momentos? Bueno, hubo un momento, como tú bien dices, que hubo un fuerte ingreso de marcas de Turquía, algunas marcas de China, y eso fue porque el gobierno, en un intento para frenar la inflación, comenzó a permitir importaciones sin aranceles. Y entonces, de esa manera tenía el mercado surtido, y a menor precio que los productos nacionales. Eso llevó a que esa relación que ha estado cada vez, yo diría que cercana, ese entendimiento entre el gobierno de Maduro y los empresarios del sector privado, pues siempre era una solicitud que se equilibrara la cancha. Eso comenzó a equilibrarse porque llegó a impactar realmente de manera importante a las empresas. Y entonces, algunas de esas marcas han ganado espacios, pues, en el sector como pastas, algunos productos de cuidado personal, ciertamente. Pero yo diría que el gran interés siempre del gobierno de Maduro con China, por ejemplo, ha sido tratar de que China invierta nuevamente en el sector petrolero y eso todavía no ha ocurrido. Este, la inversión de China en petróleo, sigue siendo muy baja. Se ha tratado de que lo aumente. Van a comenzar algunos proyectos, pero son pequeños y son empresas chinas que no es la empresa estatal china de petróleo. Y entonces vemos una paradoja. Esos grandes socios en realidad invierten poco en el sector que el gobierno más necesita levantar y es una empresa norteamericana, Chevron, la que en sus asociaciones está produciendo la cuarta parte del petróleo que está generando Venezuela en este momento. Mira, Víctor, ya para terminar, una última pregunta y necesitamos una respuesta corta por el tiempo. Vamos a situarnos otra vez en el tema de los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe, ¿no? Bueno, Estados Unidos oficialmente aduce que es un tema de una lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Venezuela pues dice que es un ataque contra su estabilidad, pero resulta muy curioso que teniendo esa presencia ya militar ahí y que, bueno, hayan disparado contra una lancha que presuntamente llevaba droga, no se haga nada, digamos, respecto a los buques, a los que son llamados tanqueros fantasmas que llevan petróleo venezolano hacia el mar Índico, que es la manera que encontró Venezuela de sortear un poco las sanciones económicas que penden sobre el país, ¿no? ¿Qué crees que pasa un poco ahí y qué peso tiene realmente este tema de los tanqueros fantasmas que llevan este petróleo y qué pasaría si hubiera un bloqueo de este tráfico petrolero hacia el mar Índico? Sí, bueno, sería muy grave si ese petróleo que está saliendo, digamos, al mar, logra eludir las sanciones, porque las sanciones de Estados Unidos, hacen que la producción de petróleo que no está bajo licencia, pues en teoría está sancionada. Hasta ahora Estados Unidos no ha perseguido esa flota, como tú dices, fantasma. Son intermediarios que tienen tanqueros, transportan el petróleo en alta mar, se suelen hacer transbordos de ese petróleo. Al final ese petróleo termina en Asia y termina en las refinerías de China.
China está comprando ahorita el 80% del petróleo de Venezuela. En el último mes hubo un repunte de las exportaciones, pero básicamente porque regresó Chevron y entonces Chevron comenzó a llevar también petróleo a las refinerías de Estados Unidos. Pero hasta ahora Estados Unidos no ha querido tocar ese tema de ese petróleo que llega a China. Hubo una intención, acuérdate que Estados Unidos aprobó un arancel supuestamente de 25% para los países que compren petróleo a Venezuela, justamente ese petróleo que no está bajo licencia, pero hasta ahora no lo ha impuesto. Se supone que ese arancel está en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, es él el que tiene el poder de aplicarlo. Tampoco lo ha aplicado. Yo pienso que no se ha querido confrontar a China en ese tema porque China es el gran comprador de ese petróleo. Creo que hasta ahora sí lo han hecho por el lado de India. Bueno, creo no, han buscado hacerlo por el lado de India. De ahí vino el arancel que Trump le colocó a India por decir que era el comprador, pero de petróleo ruso principalmente, ¿no? Entonces, yo pienso que está por verse si la presión de Estados Unidos va a tratar de llegar a ese tema de que las exportaciones que están por fuera de las licencias tengan algún tipo de medida que busque bloquearlas, ¿no? Pero sería realmente muy dañino para el régimen y para la economía venezolana, porque como decía, eso es lo que está generando ahorita 9 de cada 10 dólares que ingresan al país, y es China el gran comprador del petróleo venezolano porque lo compra a descuento, ¿no? Es decir, la paradoja de esto es que las sanciones de Estados Unidos hacen que China compre petróleo barato porque el petróleo sancionado llega a China con descuento a través de estos intermediarios y los chinos reciben un petróleo a descuento y mucho más barato que lo que tendrían que pagar si compraran el petróleo a precio de mercado. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Salmerón, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como desde el Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de la sillavacía.com. Hasta luego, Víctor. Un placer, Chom.